Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento en esta mañana. Espíritu de Dios, ministranos, Señor. Ministranos, enséñanos tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que te podamos ver, para que te podamos escuchar. Señor, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quiere que sepamos en este tiempo como pastores, como líderes? ¿Qué necesitamos aprender? Enséñanos, Espíritu Santo, sé nuestro maestro. Ponemos nuestra vida bajo la influencia del Espíritu Santo. Ponemos el auditorio bajo la influencia del Espíritu Santo. Cancelamos todo espíritu inmundo que se levante en contra del trabajo de Dios ahora. Cancelamos, reprendemos. En el nombre de Jesús, desautorizo la participación de cualquier espíritu enviado desde el infierno para operar en este lugar. Ahora interfiero con las líneas de comunicación del infierno para que solo la revelación de Dios caiga en esta mañana. Solo la revelación de Dios llegue nítida a nuestros corazones. Oro en el nombre de Jesús para que la palabra de Dios no se contamine con el mensajero. En el nombre de Jesús, que sea palabra viva que llegue directamente a nuestro corazón, que vivifique nuestra vida, que nos oriente en el trabajo ministerial, Señor. Ahora recibimos la palabra del Señor y bendecimos al Señor en esta mañana. Nos ponemos bajo su influencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Sí, Señor. Gloria a Dios. Tomen su asiento a todos. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Anhelo, espero, deseo que hayan tenido la carpa del encuentro esta mañana. El problema de los pastores es que nosotros creemos que el domingo, porque vamos a servir al Señor, vamos a servir para Dios, a eso sustituye nuestro servicio a Dios. Y los domingos también tenemos que tener nuestros encuentros con el Señor. Antes de ir al templo para ministrar al pueblo, tenemos que estar con el Dios de la obra. Antes de ministrar la obra, tenemos que estar con el Dios de la obra. Así que no lo olvide, por favor. No lo olvide. Agradezco la invitación una vez más, agradezco a todos los pastores. Nos sentimos como en casa con ustedes. Así que gracias por darnos esa cálida bienvenida. Anoche comenzamos, creo que si tenemos el PowerPoint para repasar el verano del 2015, le puse, ¿no? Y las enseñanzas que aprendí o que aprendimos en estos 5 años con mi esposa en la escuela del desierto, en la escuela de la humillación, del quebrantamiento. A ver, vamos a ir pasando hasta donde llegamos anoche. Dice, bueno, el primero, hemos sido llamados a servir a Dios. No, nadie debe olvidar que una cosa es servir a Dios y una cosa es servir para Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Hemos sido llamados a hacer ambas cosas, pero lo primero es servir a Dios. Y no es algo, un capricho mío, lo estableció Jesús. En Marcos 3:14, la anterior, la plaquita anterior, dice, estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Eso es servir a Dios, eso es hablar con Dios, hablar con el Señor. Y luego para enviarlos a predicar, eso es hablar de Dios, eso es servir para Dios. Lo que estoy haciendo en esta mañana es servir para Dios, estoy hablando de Dios, pero no estoy con Dios íntimamente. Recuerden que hemos sido llamados a ser sacerdotes santos al servicio del Rey. Que decía Éxodo, creo que el próximo. A ver, bueno, dice que Pablo, sí, deja esa, la de Hechos. Pablo y Bernabé en Hechos 13:2 dice que ellos estaban sirviendo al Señor, no dice a la iglesia del Señor, no dice para el Señor, dice que mientras ellos ministraban en intimidad, el Señor se reveló. Y quiero decirte que la dirección, la revelación que vas a necesitar para tu vida y para tu ministerio te la va a dar Dios en el lugar secreto o como consecuencia de haber estado en el lugar secreto. Porque a veces las revelaciones vienen cuando estamos en el baño, cuando estamos caminando, cuando estamos... Pero es la consecuencia de haber estado en el lugar secreto.
Si no hay lugar secreto, no hay revelación. Si no subimos al monte a buscar el diseño y la revelación, Dios no te lo va a dar. Le dijo a Moisés, sube y espérame. Sube y espérame, sube, tengo cosas que decirte, tengo cosas que compartirte, pero espérame. La paciencia. Por eso uno de los versículos clave para nosotros en estos 5 años fue, quédate quieto, ¿dónde? En la presencia del Señor. Y espera con paciencia a que Él actúe. El gran problema que tenemos es que somos impacientes y la impaciencia nos roba la bendición de Dios. Si no, preguntale a Saúl. Samuel le dijo, espera, ve al lugar de la adoración, a Gilgal, al lugar de la adoración, y espera 7 días hasta que yo llegue y te dé revelación de parte de Dios. Llegaron los 7 días y el pueblo se le desertaba, el ejército se le desertaba, y lo embargó la impaciencia y no esperó a Samuel. Y la impaciencia hizo que él perdiera el ministerio. Entonces tenemos que tener paciencia. Por eso el texto dice, espera con paciencia, quédate quieto. ¿Pero dónde hay que quedarse quieto? Es una pasividad inteligente, es una pasividad en la presencia de Dios. No es estar tomando sol en la reposera, no, es en la presencia del Señor, es en el lugar secreto. Espera, ahí Dios te va a dar la revelación, ahí Dios te va a dar la palabra, ahí Dios te va a dar el diseño. Pero se me deserta el pueblo, tranquilo, busca a Dios. Dios te va a dar la guía y la dirección. Yo creo que el desafío más grande que nosotros tenemos los pastores es ir detrás del Espíritu Santo. El gran problema que tiene Dios en este mundo no es el diablo. No es el anticristo, no es la bestia, no es el diablo, no es el mundo, no son los satanistas. Hermano, el gran problema que tiene Dios es su iglesia. Y su iglesia, especialmente sus líderes. El gran problema que tiene Dios somos nosotros. El gran dolor de cabeza que tiene Dios en la educación de los hijos son los padres. Y el gran dolor de cabeza de Dios en la manifestación de su presencia son los líderes, somos los pastores. Que siempre queremos ir delante del Espíritu Santo. Que nosotros abortamos los propósitos de Dios en la gente. Siempre estamos adelantándonos al Espíritu Santo, no podemos ser pacientes. Y una de las cosas que aprendí en estos 5 años es que nosotros no somos pastores de la iglesia. Y no estoy diciendo ninguna herejía, hermanos. Muéstreme en la Biblia donde dice que el Señor nos transfirió a nosotros la propiedad de su iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, hermanos. Dios la compró con un grande precio. Jesús compró la iglesia. Jesús nos compró con precio de sangre a cada uno de nosotros. Díganme en qué lugar de la Biblia dice que Dios nos transfirió a nosotros la responsabilidad. Nos dio la responsabilidad de administrarla, pero no nos dio la propiedad de la iglesia. No somos los pastores de la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia que somos? Colaboradores, siervos, sirvientes. Yo estoy tratando de buscar un epíteto lo más pequeño posible, porque eso de siervo da la idea de eso de grandeza y no... ¿Cuál es el sirviente, esclavo? ¿Cuál es lo más pequeño? La Biblia dice que somos colaboradores, pero el que establece ancianos en la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Quién era el pastor de la iglesia primitiva? El Espíritu Santo. No ha dejado de serlo, solo que a veces nosotros somos líderes divisionistas. Y un líder divisionista no es aquel que se rebela contra la autoridad delegada de Dios. Eso le pasó a Moisés, Coré. Coré se rebeló contra Moisés, que era la autoridad delegada por Dios. Pero nosotros nos rebelamos contra la autoridad directa, que es el Espíritu Santo. Como dijo Milton, pocos amén, ¿no? Pero la palabra va a ir llegando. Hermano, yo nací en un pequeño pueblo que hoy es ciudad. Seguramente ninguno de ustedes sabe, si yo le digo de dónde nací, yo nací en Capitán Bermúdez. Los que son de Rosario por ahí pueden saber, ¿no? Pero en Capitán Bermúdez nosotros nacimos con Silvia. Cuando nacimos nosotros era un pueblo de primera, porque vos ponías seguro y pasaba a la otra ciudad. Era tan chiquito ese pueblo.
tenía 3 cuadras. Ahí nacimos nosotros. Y ahí fuimos a la escuela primaria, fuimos a Rosario, a la universidad. Yo trabajé en la empresa Celulosa 8 años y medio mientras estudiaba en la universidad y mientras me preparaba en el seminario bíblico en Rosario. En el bíblico de fe, en Rosario. En el seminario bíblico de fe, así es. Y un día el Señor nos invitó a colaborar con Él en su obra en el Chaco. Primero fuimos a San Lorenzo y de ahí nos invitó para ir al Chaco. El Señor fue y nos invitó para que colaboráramos con Él, para que le ayudáramos al Espíritu Santo en su obra en el Chaco. Y llegamos al Chaco y después de un tiempo la obra empezó a crecer y yo me creí que era el pastor. Y terminé tomando el lugar del Espíritu Santo y me quedé a cargo de la iglesia. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Me quedé a cargo de la iglesia. Así que cuando usted lea de líderes divisionistas que se rebelan contra la autoridad establecida por Dios, como lo hizo Coré contra Moisés, no es nada comparado con rebelarse directamente contra el Espíritu Santo, porque todos nosotros hemos sido llamados por el Espíritu Santo para ser sus colaboradores, para estar detrás del Espíritu Santo, para serle leal, para serle fiel, para que nuestro oído esté atento, para que cuando Él quiera algo de nosotros, nosotros inmediatamente obedezcamos. Pero nunca, nunca Él transfirió la propiedad de su iglesia. La iglesia sigue siendo del Espíritu Santo. El pastor de la iglesia sigue siendo el Espíritu Santo. Así que no se la robes, no se la usurpes. Y yo llegué al Chaco y ayudaba y después yo creí que yo podía hacerlo solo, el trabajo del ministerio. Y terminé tomando el lugar del Espíritu Santo y la iglesia quedó a mi cargo. Entonces ahora, como la iglesia estaba a mi cargo, yo elegía mi círculo íntimo. Y yo elegía a los pastores y ungía y imponía mano a los líderes. Y el Espíritu Santo estaba cada vez más entristecido. Y eso fue un desastre. Entonces vos tenés que invertir tiempo y energía ahora para poder conciliar con las personas que vos llamaste. Y reuniones más reuniones para poder hacerle entender que esta es la visión y que vamos para adelante y que vamos para acá. Porque yo no dejé que el Espíritu Santo las eligiera, como dice la Biblia, sino que yo las elegía. A mi criterio, yo creía que esta era la persona que podía estar con los preadolescentes y esta es la persona que podía estar con los adolescentes. Hermanos, tenemos que entender, pastores, la iglesia no nos pertenece. Hemos sido llamados a colaborar con Dios. Hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Hemos sido llamados a ser sirvientes de Dios. Pero no somos los dueños de la iglesia. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Que se te grabe en la memoria que el Espíritu Santo es la única persona que es dueño de la iglesia. No somos nosotros. No te quedes con algo que no te pertenece. Pero claro, nosotros ya nos creemos que lo podemos hacer solo y así nos va, hermanito querido, así nos va, nos damos la cabeza contra la pared. Dejemos que el Espíritu Santo, si yo te preguntara el equipo pastoral que tienes al lado, tu equipo de liderazgo, no sé cómo se llaman, tus pastores, líderes, diáconos, el equipo que cada uno de ustedes tiene en su iglesia. Si yo te preguntara, ¿los elegiste vos o los eligió Dios? ¿Qué me responderías? ¿Estás seguro que todas las personas que forman parte de tu liderazgo, de tu círculo íntimo, de tu liderazgo, las elegiste vos o las eligió Dios? Hay una gran diferencia, ¿eh? Cuando elegimos nosotros y cuando elige el Señor. Tiene que llegar el momento en que nosotros aprendamos a estar detrás del Espíritu Santo. Tiene que llegar el momento en que nosotros tengamos esa conexión tan directa con el Espíritu Santo como lo tenían los primeros cristianos, que usted ve en la Biblia un tal Ananías.
no el del esposo de Zafira, sino el otro Ananías que le habló a Pablo, ¿te acordás? Ese Ananías, si vos lo buscas en la Biblia, supo diferenciar la voz de un ángel de la voz del Señor. Hermano, nosotros no sabemos diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo. Este hermano sabía diferenciar la voz del ángel de la voz del Espíritu Santo. La conexión, un hermanito Ananías, que ¿quién era Ananías en la Biblia? Así era la primera iglesia, estaba tan conectada al Espíritu Santo que era capaz de diferenciar si era el Espíritu que le hablaba o si era un ángel. Pero nuestros sentidos espirituales están muy embotados, hermanos. Están muy embotados porque estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero estamos muy poco tiempo con Dios. Y no aprendemos a escuchar. Nuestro oído no está acostumbrado a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando tu oído no está habituado a escuchar la voz del Espíritu Santo, entonces confundimos las voces. Y creemos que es Dios el que nos está hablando, cuando a veces son espíritus engañadores. Estamos bajo la influencia de espíritus engañadores. Tiene que llegar el momento, hermanos. Tiene que llegar el momento en que nosotros estemos detrás del Espíritu Santo y esperemos con paciencia. Somos muy impacientes los pastores, tenemos que hacer algo porque el pueblo nos presiona, porque las demandas ministeriales. Hermanos, si no hay una palabra de Dios, no te muevas. Cuando recibas la palabra de Dios, no te detengas. Aunque todo el mundo se levante en contra, aunque nadie lo entienda, no te detengas. Pero si no tienes la palabra de Dios, no hagas nada, no hagas nada. Va a haber presiones ministeriales, los líderes, los pastores, gente de tu propia casa que te va a presionar. No tomes una decisión hasta que tengas la plena convicción en tu corazón que es el Espíritu Santo el que te está hablando. No vayas, no tomes una invitación, no hagas nada que Dios no te pida, hermano. Somos sirvientes, somos colaboradores, no soy dueño. A mí me gustaría estar en tantos lugares, a mí me gustaría estar predicando lo que yo quiero, hermano. No es así. Tiene que llegar el momento en donde uno sea un humilde siervo del Señor. No nos creamos los pastores de la iglesia, hermano. El pastor de la iglesia debe ser el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser simplemente siervos, solamente siervos, hermano. Así que dice que Pablo y Bernabé estaban sirviendo al Señor cuando Dios se revela. Dios va a revelar su voluntad a tu vida cuando visites el lugar secreto. Ahora la gente cree que visitando el lugar secreto una o dos veces, la gente de la iglesia cree que viniendo a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana a la vigilia un par de veces, ya va a recibir. A veces sí, a veces no, hermano. Y no lo tenemos que hacer por la respuesta, no lo tenemos que hacer por las dádivas, no lo tenemos que hacer por la bendición, tenemos que hacerlo por Dios, por agradarlo a Él. Pero hay que perseverar en un solo lugar, en el lugar secreto. La próxima placa, pasame a ver, dice: Éxodo, ustedes serán mis sacerdotes, se apartarán de todo para servirme solo a mí. Hermanos, qué gran privilegio tenemos los pastores. Hemos sido escogidos por el Señor para servir solo al Señor. Ay, por favor. Vamos con la próxima. Dice Ezequiel: los levitas se apartaron de mí. ¿Te acuerdas que los levitas habían sido escogidos por Dios para estar en su presencia y para servirle? Pero ahora están sirviendo al pueblo en presencia de sus ídolos. Como los levitas servían ¿a quién? Al pueblo. Pero si habían sido invitados a servir a Dios. Ahora están como Aarón, sirviendo al pueblo frente a sus detestables ídolos. Entonces dice: los voy a castigar. ¿Y cuál fue el castigo? No se acercarán más a mí para servirme como sacerdote. Ay, bendito Señor. ¿Pasamos? Bueno, programa una cita con Dios todos los días del año antes de iniciar tu jornada laboral y no la canceles por nada del mundo. Esa cita no se cancela. Y si tenemos algo importante que hacer, entonces nos levantamos antes. Y si no tenemos tiempo, no vamos a tener el desayuno, pero vamos a tener nuestro encuentro con Dios. Ay, hermano. Proverbios 8:17, me hallan los que temprano me buscan. La palabra temprano no es prioridad. Puedo levantarme a las 3 de la mañana, pero para terminar un trabajo. Puedo levantarme a las 2 de la mañana, pero para terminar un estudio. Es levantarnos temprano y lo primero de ser para Dios. Porque lo primero y lo mejor, así como es en el dinero, en los recursos, también en nuestro tiempo. Lo primero de tu tiempo, dáselo a Dios. Dáselo a Dios.
El Salmo 119, 147 dice, me levanto temprano y dice, antes de que salga el sol y clamo. David, era rey. Así, David, ninguno de nosotros tiene más actividad que David, que era el rey de toda una nación. Sin embargo, la prioridad de David, ¿cuál era? Buscar a Dios. En el Salmo 27 dice, ¿te acuerdas del Salmo 27? Cuando él dice que la única cosa, una sola cosa le pido al Señor y es la única que persigo. Igualito que nosotros. Una sola cosa le pido, una sola cosa le persigo. Igualito que nosotros. Tenemos 1000, una lista larguísima. Pero David tenía una sola cosa persigo, una sola cosa deseo. Estar en tu presencia todos los días para disfrutar el placer de estar en tu presencia. Estar en tu santo templo para disfrutar el placer de estar en tu presencia. Hermano, ese era David. Con razón el Señor dijo, varón conforme al corazón de Dios. Sigamos, Jesús es nuestro máximo ejemplo. De madrugada Jesús se apartó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Y leímos Lucas, que no está ahí, Lucas 5, 14 y 15, dice que su fama crecía. Y el versículo 16, para que todo el mundo diga, el Espíritu Santo no lo puso 2 versículos más adelante. Siguiente. Mientras su fama crecía, dice que él se apartaba a lugares desiertos para orar. Su ministerio privado crecía en la misma proporción que su ministerio público. ¿Y sabe cuál es el gran problema de nosotros los pastores? Que cuando no éramos pastores, cuando no teníamos tantas responsabilidades, como mucha gente hoy en día que viene haciéndonos seña de luz, estoy seguro que en tu iglesia hay gente que te viene haciendo seña de luz. ¿Viste cuando vos vas en la ruta y atrás alguien te está haciendo seña de luz? ¿Qué te está diciendo? Apurate o correte. 2 cosas, o te apurás o te corrés. Bueno, hay gente en nuestra iglesia que viene haciéndonos señas de luces, que no tiene posiciones de liderazgo, pero que ora más que nosotros, que ayuna más que nosotros, que hace las vigilias más que nosotros. Y nosotros, como tenemos ya el título asegurado, y nos subimos al púlpito y de taquito predicamos y ministramos porque palabras no nos van a faltar. Esto es como los músicos, los pastores igual que los músicos, es decir, operamos en el don. Y cuando uno opera en el don sin haber estado con Dios, hermano, ¿no hacía eso Sansón? Unción sin carácter. Y ese el músico se sube y vive cualquier, el músico, hablo músico, cualquier líder, ¿no? Porque no estoy contra los músicos, cualquiera, nosotros los pastores. Palabras no nos van a faltar. Subimos y hacemos de taquito y damos y abrimos la Biblia. No, hermano, te vienen haciendo señas de luces. Nosotros tenemos que ir una milla adelante del pueblo, no atrás. El líder tiene que ir adelante del pueblo. Así que si querés una iglesia avivada, el primero que tiene que avivarse sos vos. Claro. Si no se aviva el pastor, si no se aviva espiritualmente el pastor, ¿cómo se va a avivar la iglesia? Si no cambia el pastor, ¿cómo pretende que cambie la iglesia? Porque el pastor puede ser el clavo o la clave. ¿Es la clave del avivamiento o puede ser el clavo? Puede ser el tope. El tope del avivamiento de una iglesia son sus pastores, son sus líderes. ¿Es la llave? ¿Es la clave o es el clavo? Y nosotros subimos acá, hermano. Yo lo veo en la iglesia y tengo toda la semana, los martes a la mañana, todas las mañanas, del martes hasta el mediodía, una reunión con el consejo pastoral de nuestra iglesia, con todos los pastores de la iglesia. Hermano, vivo empujándolos, hermano, porque me cuentan testimonios, yo veo testimonios de sus redes, de sus diferentes redes, cómo la gente viene haciéndole señas de luces y le digo, hermano, no tenemos el puesto asegurado. Hermanos, Dios nos confió esta responsabilidad. No te creas que nosotros somos vitalicios, no te creas que somos permanentes, solamente estaremos acá mientras nosotros le seamos leales al Señor. Así que más vale que vayamos una milla más adelante. Si vos ves que la gente en tus redes están orando, vienen a las 4 de la mañana y oran y ayunan más que vos, hermanito, hay que poner la barba en remojo. No podemos estar detrás de esa gente. Tenemos que ir delante. Tenemos que ir delante. Así que el clavo o la clave o el clavo, somos nosotros. Muy bien, ora con tus cónyuges siempre, el poder que se desata en el acuerdo, hermanos, si pudiera entenderlo, si pudiera. ¿Cuántas bendiciones no llegan a tu vida y a tu ministerio? Porque no oras puesto de acuerdo con tu pareja, con tu cónyuge.
Jesús dijo, si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo acá en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les sería concedido. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Garantiza presencia y garantiza respuesta a nuestras oraciones. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? ¿Por qué no oramos? No es porque no tenemos tiempo. ¿Sabe por qué la gente no ora y por qué los pastores no oran? No es porque no tenemos tiempo. Es porque no tenemos fe. Somos incrédulos. Somos creyentes pero ateos. Somos incrédulos. Porque si nosotros creyéramos a la promesa de Jesús, que dice, si se ponen de acuerdo 2, todo lo que pidan, lo van a... Si nosotros creyéramos a la promesa de Jesús, no habría un solo día donde no oráramos juntos. Pero no oramos no porque no hay tiempo, porque nosotros nos hacemos el tiempo para las cosas que nos interesan. Esto es como la gente que dice que no tiene plata, pero vos le ves la zapatilla último modelo, la Nike, que vale 5.000 pesos, la tienen. Porque a él le interesa y cuando a vos te interesa algo, vas a conseguir el dinero. Si a vos te interesa ir a escuchar a uno de estos de bandas musicales del mundo, que la gente hace campamento una semana antes y dice, ¿dónde saca la plata esa gente? Y son pobres, pero la plata, porque es tu interés y la va a sacar. Cuando vos querés, lo mismo pasa acá. No es que no tenemos tiempo los pastores para orar. Somos incrédulos. Los incrédulos más grandes de la iglesia somos los pastores. Porque si nosotros creyéramos lo que Jesús dice, lo que la palabra de Dios dice, lo primero que haríamos en la vida es orar. Si nada trae mejor beneficio y mayor resultado que orar. Pero como no creemos a la palabra, como somos incrédulos. Así que ora con tu cónyuge siempre. Dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Es tan clara la palabra? No. Qué promesa clara. Sigamos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Presencia. Primera de Pedro dice, trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones. ¿Quiere decir que las oraciones pueden ser estorbadas? Sí. ¿Pueden ser frenadas? Sí. ¿Pueden ser atacadas? Sí. ¿Quiere decir que las bendiciones del cielo que están a punto de ser soltadas no se sueltan? Sí. ¿Cuándo? Cuando no hay acuerdo. Por eso el diablo va a romper el acuerdo en tu matrimonio. Por eso el diablo va a tratar de meter una cuña en tu matrimonio y en el equipo pastoral. Para que uno tire para allá y el otro tire para allá. Vivimos bajo el mismo techo, pero no estamos puestos de acuerdo. Hermano, esa es la peor maldición. Esa es la peor maldición. Y practica el aposento alto, hablamos de la carpa del encuentro, a ver qué dice, y del aposento alto, esto es 33:7 dice, Moisés tomó la carpa, la armó a cierta distancia, fuera del campamento y la llamó la carpa. No es que algo se me antoja a mí llamar la carpa del encuentro, Moisés llamaba su encuentro con Dios la carpa del encuentro. Y en la carpa del encuentro Moisés se encontraba a solas con Dios. Es el aposento alto del que habla Jesús. Dice, y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Lo que te está queriendo decir es que hay bendiciones que llegan como respuesta a las oraciones que hacemos en privado, pero hay bendiciones que no van a llegar a nuestra vida si no nos ponemos de acuerdo y oramos con otros hermanos como en el aposento alto. Carpa del encuentro, aposento alto. Son 2 cosas diferentes. Hemos sido llamados a hacer ambas cosas. Lo mismo que a servir a Dios y a servir para Dios. Hemos sido llamados a hacer ambas cosas. Lugar secreto, aposento alto. No hay que priorizar uno por encima de la otra. Pero nosotros privatizamos la oración descuidando la oración colectiva. Nunca, hermanos. La reunión de oración, el pastor tiene que ser el primero a estar. La reunión de oración, el primero en orar tiene que ser el pastor. El primero a estar en la reunión de oración tiene que ser el pastor. Y no viene nadie, ya tranquilo, si vos te pones a orar y te pones a conexión, el Señor va a ir atrayendo la iglesia, a la gente a la iglesia, hermano. No hay un método, nosotros no necesitamos un método evangelístico, necesitamos tener a Dios, necesitamos atraer a Dios a nuestra iglesia, hermano. Necesitamos atraer a Dios, porque donde Dios está, todo es transformado. Porque donde Dios está, la gente se salva. Porque donde Dios está, la gente es atraída. Hermano, así sucede. Vamos, atraigamos a Dios a nuestra vida y a nuestra iglesia. Va a ver lo que va a suceder. Va a ver lo que va a suceder. Pero hermano, tenemos que leer la Biblia. Dice que los hermanos oraban en el aposento alto, descendió el Espíritu Santo, salieron a predicar la palabra y el Señor agregaba todos los días y el Señor, mientras ellos ministraban al Señor en lo privado, el Señor agrandaba la iglesia. Hermano, ¿cuántos reciben esta palabra? Quiero que recibas esta palabra en tu corazón. Recíbela, 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 recíbela. Recíbela.
Demasiados congresos y convenciones para ver métodos evangelísticos, hermano. Busca en el lugar secreto la estrategia que Dios tiene para tu iglesia. Hermanos, basta de copiar. Ahora, posiblemente el Señor te dice, usa el mismo. Está bien, pero si Dios te lo dice. No caigamos en ese error, hermanos, no caigamos en ese error. Lo que nosotros necesitamos no es un método evangelístico, lo que nosotros necesitamos es a Dios. Que Dios esté con nosotros, que Dios esté en la iglesia, que Dios esté en el ministerio. Hermanos, lo que nosotros necesitamos es a Dios. Cuando Dios está, la gente es atraída. Cuando Dios está, la gente se salva. Cuando Dios está, la iglesia crece. Cuando Dios está, la manifiesta presencia del Espíritu Santo opera. Es cuando Dios está. Tenemos que ocuparnos los pastores de atraer a Dios y de retener la presencia de Dios. Esa es la clave. Hace 5 años nosotros, mire, a ver, yo digo cosas acá que no puedo compartir en otro lado. A lo largo de todos estos años de ministerio yo practiqué todos los recursos, los métodos. El plan amigo, plan Felipe, el plan de acá, el plan de allá, la iglesia con propósito, todo lo que usted se imagina, yo lo practiqué todo. Todo. La iglesia con célula, la iglesia celular, la iglesia de acá y la iglesia de allá, la iglesia con ministerio, todo. Dígame algo, yo lo practiqué. Dígame. Hasta que hace 5 años, cuando comenzó el proceso, me di cuenta de que el que estaba a cargo de la iglesia era yo. No iba ni para atrás ni para adelante. Así que le dije, Señor, yo ya cometí un pecado, que es elegir el método, elegir las personas, hacerme cargo de la iglesia. Ahora, Señor, yo no quiero cometer otro pecado, así que yo voy a dejar todo como está. Todo como está. Y no voy a tocar nada de la iglesia, a menos que tú me digas. Porque no quiero volver a cometer otro pecado de que ahora empiezo a tocar y a cambiar. No toco nada. Señor, acá está todo. Acá está el consejo pastoral, acá están los líderes, acá están los músicos, hasta acá están las células, acá están los ministerios, acá está todo, Señor. Y me arrepentí 1000 veces y lloré tanto delante del Señor. Así que le dije, Señor, no toco nada. Quiero que tú me guíes. ¿Cuál es el diseño que tiene que tener la iglesia? 5 años, no toqué nada. Las únicas cosas que agregué en 5 años son todas que tienen que ver con disciplinas espirituales. Reunión de oración a las 6 de la mañana, aunque lo practicábamos, pero era muy incipiente. Agregamos retiros transformados por el Espíritu Santo, simplemente para buscar a Dios. Agregamos ayunos congregacionales, donde todo un sábado nos encontramos en el templo, toda la iglesia, para hacer ayuno. Agregamos el tiempo de vigilias ahora a partir de las 4 de la mañana los martes. Agregamos, recuérdame, ayuno. La iglesia no ayunaba nunca. La iglesia no ayunaba porque el pastor no ayunaba. Pero no le dije de que el pastor es el problema de Dios. No le dije que es la clave o el clavo. El pastor no ayunaba, la iglesia no ayunaba. El pastor no estaba en el lugar secreto, ¿cómo va a pretender que la gente esté en el lugar secreto? Así que agregamos ayunos los jueves, todos los jueves ayuno congregacional, la gente ayuna en sus lugares, pero 2 o 3 veces al año hacemos ayuno donde venimos todo al templo. Todo eso está sacado de la Biblia. En Jueces, la Biblia dice que el pueblo de Israel se juntó en el templo para poder ayunar, el ayuno que practicaba el pueblo de Israel. O sea, no es nada que no sea bíblico. Agregamos las noches de vigilia, las noches de búsqueda, todo lo que tiene que ver con oración y con disciplinas espirituales. No agregué ninguna otra actividad que no sea orar. Y así fue continuando. Ahí apareció la campaña de Todos contra el Abuso. La iglesia sale a hacer campañas. Toda la iglesia, 2 veces o 3 veces al año salimos y nos vamos como iglesia a un pueblo en el interior. Nos vamos a un pueblo en el interior para hacer todo un día de evangelización. Y regalamos el libro Cuentos que no son cuentos a los niñitos. Hacemos un festival para la familia. Le presentamos el evangelio primero a los niños, a los adolescentes. Hacemos todo un día.
Decía, no toqué nada. Lo que el Señor nos fue guiando en estos 5 años, pero yo no salí a buscar nada. Dice la Biblia que los reyes de Israel bajaban a Egipto en busca de la ayuda del faraón. Y dice, él no te va a poder ayudar, dice la Biblia. Si lo leen en el texto, dice, no te va a poder ayudar. Y efectivamente, ¿cuántas veces tocamos las puertas? Bajamos a Egipto, que es el mundo, para tocar las puertas de los políticos, para tocar las puertas de los empresarios, para tocar las puertas. ¿Dios te mandó a hacerlo? Si te mandó a hacerlo. Pero yo prefiero que toques primero las puertas del cielo. Que busques a Dios. Que busques a Dios. Si Dios te dice que vaya a hablar con un político, hacelo. Pero tiene que bajar el Espíritu Santo directamente y hablarte acá en el oído. No tengas la tentación de bajar a Egipto en busca de la ayuda del faraón. Toca las puertas del cielo, hermano. Toca las puertas del cielo. Nosotros los pastores estamos muy rápido porque queremos recursos de acá, de allá. Hermano, tenemos la fuente de todos los recursos que es Dios, hermano. Tenemos la fuente de todos los recursos que es Dios. Dios te va a proveer y te va a dar. Dios te va a proveer, hermanos. Nunca nos faltó nada en la iglesia. El presupuesto es muy grande. Nosotros salimos a hacer todo esto y los libros los compramos nosotros, los hacemos nosotros, los regalamos. Lo que sale en televisión, eso sale una fortuna, hermano. Todo eso es una fortuna. El movimiento de la iglesia, todo lo que hacemos de evangelización, todo. Hermanos, nunca hemos tenido que tocar las puertas de nadie, solamente de las puertas del cielo. Y si Dios fue fiel con nosotros, también lo va a hacer contigo. Busca a Dios, Dios te va a proveer para lo que necesites. Toma esto en tu palabra, tómalo en tu corazón. Dios te lo va a proveer. Dios lo va a proveer. Yo soy un convencido de que los recursos están en nuestra iglesia. Nunca en todos mis años de ministerio, con todo lo que nosotros hicimos, todas las edificaciones que hicimos y todo lo que hacemos, nunca hemos recibido donaciones de ningún lado, ni de Estados Unidos, ni del gobierno, ni de nada. Todo ha sido, el Señor me dijo, el oro está en esos bancos, los recursos están en la iglesia. El Señor va a despertar el corazón de la gente para que aporte para las misiones, para que aporte para la evangelización. Por eso es provisión, pero tiene que haber una visión antes. El dinero es pro la visión, pero como no hay visión, no hay dinero. Los recursos te vienen cuando hay una visión. Y la visión no te viene si no vas al lugar secreto. Entonces, los recursos no te vienen porque no hay una visión. Y la visión no llega porque no hay un lugar, porque no va al lugar secreto. Cuando vayas al lugar secreto y Dios te dé un diseño, Dios también te va a dar la provisión, te va a dar los recursos para que sigas esa visión que Dios te ha dado. Tómalo en tu corazón. Tómalo. Porque imagínate si un político te da el dinero. ¿Quién se va a llevar la gloria? Estábamos ahora en Jujuy, la gente del equipo que fue a Jujuy, y estaba en la casa de un pastor. Y esta casa se la debo a, ¿cómo se llama? A Salas, a la política. Milagro Sala, hermano querido, pastor de la iglesia. Entonces ahora hay que votar al hermano querido, por el amor de Dios. ¿Quién se va a llevar la gloria cuando venga la provisión? Dios va a tocar los corazones y es posible que el dinero pueda venir por Milagrosala, por el gobierno, pero que Dios toque los corazones. Yo voy a tocar las puertas del cielo para que Dios se lleve la gloria, hermano. Para que Dios se lleve la gloria. Para que Dios se lleve la gloria. Si Dios quiere tocar el corazón de quien quiere, que lo toque, pero yo voy a tocar las puertas del cielo para que Dios se lleve la gloria. Quiero imprimir esto en tu corazón, hermano querido. Puede que estés teniendo problemas con tu economía, en tu casa, en la iglesia. Quiero que vayas al lugar secreto, que toques las puertas del cielo, que confíes en Dios. La provisión va a llegar. Si hay una visión de Dios para tu vida y para el ministerio, la provisión va a llegar. Toma esta palabra, la provisión de Dios va a llegar a tu vida en el nombre de Jesús. Cree, confía en el Señor. Confía. Seguimos. Cuando Moisés entraba en la carpa, una columna de nube bajaba, luego el Señor le hablaba a Moisés, la carpa del encuentro. Sigamos. Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la carpa del encuentro, la de Moisés. Somos llamados a consagrar, acá, segundo.
Somos llamados a consagrarnos a una persona y no a una causa. Mírame a los ojos. Nuestro primer objetivo como pastores, recíbelo. Nuestro primer objetivo como pastores no es ganar almas ni plantar iglesias, hermano. Wow, qué herejía que está hablando el pastor. Nuestro primer objetivo es agradar a Dios. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. No estoy inventando algo, hermanos. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9, en la próxima placa, por favor. Bueno, te la leo. 2 de Corintios 5, 9, dice nuestro, ¿qué dice Pablo? Nuestro único. ¿Propósito qué es? Entonces, nuestro primer propósito no es plantar iglesia ni ganar alma. Nuestro primer propósito es atraer a Dios, es agradar a Dios. Ese es nuestro primer propósito. Y yo veo dos errores en los pastores. Tengo el primer error, que es enamorarse del ministerio más que de Dios que te dio el ministerio. Nos enamoramos del ministerio. Y el llamado, el ministerio, toma el lugar de Dios en nuestro corazón. Eso nos pasó a nosotros con la causa de los niños, la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. La agenda, como yo les decía anoche, primero estaba en mis manos, después estuvo en las manos de Satanás, y donde yo quería estar, el diablo. ¿Dónde? Pero ustedes se ríen, pero yo lo veo ahora. ¿Dónde quieres estar? Yo te armo la agenda. Mientras nosotros descuidemos el lugar secreto y lo que digamos no tenga ninguna trascendencia, y sigamos. Y entonces la causa de los niños, que es algo tan noble, tomó el lugar de Dios en nuestro corazón. Se convirtió en nuestro Isaac. La bendición de Dios puede financiar tu alejamiento, hermano. Eso es lo que pasó con el padre rico, el hijo pródigo. La bendición del padre financió el alejamiento del hijo. La bendición de Dios para Abraham separó a Abraham de Dios. Porque Isaac era la bendición de Dios, tomó el lugar de Dios en su corazón. Hermanos, que la bendición de Dios, sea un hijo, sea el ministerio, sea el llamado, sea lo que sea, que la bendición de Dios no tome el lugar de Dios en tu corazón. Que no tome el lugar de Dios en tu corazón. Porque el mismo Dios que te dio el hijo, el mismo Dios que te dio el auto, el mismo Dios que te dio el ministerio, el mismo Dios que te dio el llamado, también puede decir, venga para acá otra vez. Venga. Porque si la bendición me va a alejar de ti, venga para acá la bendición. Hermano, ¿está entendiendo lo que estoy diciendo? Le dijo a Abraham, dame el hijo. Porque la bendición es un problema para vos, se convirtió en un problema. Entonces le dijo, dame el hijo. Y cuando él le da el hijo, le dice, también te lo devuelvo. Y eso es lo que pasó con nosotros. Nos devolvió la salud, nos devolvió la vida, nos devolvió el ministerio, nos devolvió todo, nos devolvió. Pero yo no lo hice para que me lo devolviera, yo lo hice para que pudiera agradar al Señor por todo el zafarrancho que había hecho, de tomar la iglesia en mis manos. Hermano, asegúrate que tu pasión por Cristo sea más grande que la pasión por tu llamado, que la pasión por la causa que tomas. La gente se enamora del ministerio, del llamado, de la política, y entonces ya se convierte en un escollo en tu relación con Dios. Nunca, jamás, la bendición puede tomar el lugar de Dios. La bendición de Dios no puede tomar el lugar de Dios en tu corazón. Ese es el primer error que yo advierto. El segundo gran error que yo advierto en los pastores, el primero es que se enamoran del ministerio, de la causa, y el segundo es que menosprecian el llamado, lo contrario. Primero te enamoras del ministerio, y el ministerio hay tantas actividades que te separa de Dios. Y el segundo es que hay pastores que desprecian el llamado de Dios. Hermanos, mírame los ojos. Hemos sido llamados
por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue Dios quien te llamó, no fue el presidente de la nación, no fue el gobernador. Te llamó Dios, hermano. No podemos despreciar el llamado eterno que tenemos en nuestros corazones. Moisés le dijo a Coré, ay, mirá este texto, Números capítulo 16, versículo 9, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya apartado para que estén cerca de él? Coré era un levita, y ¿te acuerdas para qué habían sido llamados los levitas? Los levitas eran los únicos a quienes Dios había llamado para que estuvieran en su presencia y para que le sirvieran para siempre, para que estuvieran en su presencia y para que le sirvieran para siempre, para que estuvieran en su presencia y le sirvieran para siempre. Pero los levitas, ¿qué hicieron? Despreciaron el llamado de Dios y entonces ahora ministraban al pueblo en la presencia de sus ídolos y el Señor los castigó y le dijo, ahora no se van a acercar más a mí. Despreciaron el haber sido llamados por Dios para estar ministrando a Dios en el lugar secreto, hermano. ¿No es eso lo que pasa con muchos pastores y líderes? Que menosprecian el llamado de Dios y cualquier cosa que se interpone en el camino, en el servicio para Dios, ahora le parece más tentador y seductor. Y ni hablar en este tiempo con la política, ¿no? Me tengo que serenar, me sereno un poquitito porque... ¿Te acordás de Carlos Spurgeon en el siglo XIX, un gran pastor allá en Inglaterra? La reina un día vino a decirle, le dio una invitación y le dijo, lo invito para que sea ministro, mi mano derecha, acá conmigo en la República, en el reino. Y entonces el pastor Carlos Spurgeon le mandó una nota diciéndole, no acepto porque no puedo rebajar de puesto. No, pará. Y entonces la reina le dice, usted está loco, no va a comparar el pastorado con ser ministro en Inglaterra. Entonces yo lo anoté acá, Carlos Spurgeon dijo, tiene razón mi reina, estaría loco si lo comparara, porque el cargo que usted me ofrece es de este mundo y tiene fin, pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. ¡Estaría loco! Él les enseñaba a sus estudiantes que habían sido llamados al pastorado. No te rebajes. Si Dios te llamó a ser predicador de la palabra, no te rebajes por el camino para ser rey. Hermano, ¿qué pasa con nosotros los pastores que despreciamos el llamado de Dios? Hemos sido llamados por Dios. ¿Les parece poco? Le dijo Moisés a los levitas. ¿Les parece poco haber sido escogido por Dios para estar cerca de Él? Y yo les digo de parte de Dios, nos parece poco haber sido escogido por Dios para que le sirvamos en el lugar secreto, hermano. No te rebajes en el camino para ser rey. Hemos sido llamados a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. ¿Significa esto que el pastor Sinal está en contra de que los creyentes vayan a la política? No. Si Dios llamó a la gente, a alguna persona, que vayan. Pero nosotros hemos sido llamados para servir a Dios, hermano. Tienes un claro llamado a servir al Señor, a predicar la palabra. No te enredes en los asuntos de esta vida. Parece muy tentador, parece muy seductor, hermanos, pero nada se compara con el llamado de Dios. Nada se compara con el llamado de Dios. Si hay en tu iglesia gente que quiere meterse en la política porque siente ese llamado, está bien. Pero siempre que sea Dios, ¿no? Porque hoy en día está esta tendencia de que nosotros tenemos que meterle... Tiene que ser gente llamada, hermano. Así como nosotros somos llamados, la gente tiene que ser llamada a la política. Pero nosotros, los pastores que hemos sido llamados, apartados, dice, apartados de todo, sacerdote santo, apartados de todo, para servirlo solamente a Él. Hermano, no desprecies el llamado de Dios. No te enamores del ministerio. Que el ministerio no se interponga, pero no desprecies. ¿Les parece poco, le dijo Moisés, que aspiran al sacerdote? ¿Les parece poco haber sido escogido por Dios para estar cerca de Él?
Hermanos, ¿nos parece poco? No, no es poco. Que hayamos sido llamados por el Rey de Reyes. Así que nada en este camino, en este mundo, tiene que separarnos del gran llamado que Dios nos hizo. Amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, no te enredes en los asuntos de esta vida, porque ello no agradaría al que te tomó por soldado. No te enredes en los asuntos de esta vida. El diablo te va a tirar lazo, como a mí, para que nos enredemos y nos enredemos en las cosas de esta vida. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cuál es nuestro primer llamado? Servir a Dios en intimidad. Primer llamado. Segundo llamado, reconciliar a la gente con Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. El sacerdote servía a Dios en intimidad y era puente, construía puente para que la gente se acercara a Dios. El ministerio de la reconciliación, de la que no habló Pablo. Vayan y prediquen el evangelio. Las dos cosas. Servir a Dios en intimidad y predicar la palabra. Chao. Otra cosa no es para nosotros. 3. Y después vamos, creo que a un break, ¿no? Déjame, mira, tengo tanto acá para mí. Ay, Señor. 3. El desierto es el lugar preferido por Dios para formar a su siervo. ¿Y por qué entonces queremos huir de los desiertos? Desierto es sinónimo de sufrimiento. Pero aprendí en estos 5 años que hay 2 clases de sufrimiento. Uno sufre. Una clase de sufrimiento es porque Dios te tiene en una prueba y Dios te está corrigiendo. Viene a causa de una disciplina por Dios. O el segundo sufrimiento es como consecuencia de haber pecado. Ay, Señor, agarra. Se sufre de las dos maneras. Se sufre cuando está siendo corregido por Dios. Estamos bajo disciplina. El Señor nos llevó al desierto para purificarnos, para volvernos al camino, para transformarnos, para prepararnos para un nuevo ministerio, para prepararnos para algo nuevo que Dios tiene. Nos lleva al desierto, se sufre, pero hay un sufrimiento diferente que es la consecuencia de haber pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta el sufrimiento que estamos teniendo, si es consecuencia de pecado o si es consecuencia de que estamos en las manos del Señor? Porque cuando estás en disciplina, cuando estás en el desierto y estás siendo corregido y disciplinado por Dios, 2 cosas suceden. El cielo nunca se cierra y nunca falta la revelación de Dios. El cielo nunca se cierra y nunca falta la revelación de Dios. El cielo nunca está cerrado, la comunión nunca se interrumpe. Algo más, en el desierto se entra de la mano del Señor y se sale de la mano del Señor. En el desierto ningún ungido murió. ¿Cuántos reciben esta palabra? En el desierto ningún ungido murió. Dios te lleva al desierto y opera una transformación, una metamorfosis. Nos lleva para disciplinarnos, para corregirnos, para volvernos al camino. Lo que hizo Dios con nosotros, estábamos yendo un camino equivocado como Balaán y Dios nos llevó al desierto, nos habló con mano fuerte, hizo que enfermedades tocaran nuestra vida para que nos volviéramos a Dios, para volvernos al camino. Eso es disciplina, pero durante estos 5 años, hermano, el cielo nunca estuvo cerrado y nunca faltó la revelación de Dios. Eso es disciplina, eso es metamorfosis. Dios te está preparando para algo más grande. Antes de la promoción viene la prueba. Antes de la promoción Dios te capacita. ¿Dónde? En la escuela de la humillación y del quebrantamiento, en la escuela del desierto. Nadie tiene que huir de esa escuela. En el desierto Dios trabaja en nosotros. Cuando salimos del desierto Dios trabaja con nosotros. En el desierto, ¿quién estuvo? José, en la cárcel. Pero durante todo el tiempo en que José estuvo en la cárcel, el cielo nunca se cerró y nunca faltó la revelación de Dios. ¿Te das cuenta lo que es el desierto? Cuando uno sufre, pero cuando está en las manos del Señor. El cielo nunca se cierra, siempre hay comunión, siempre hay revelación. ¿Se sufre? Sí. Pero es un sufrimiento donde Dios te está puliendo, donde Dios está trabajando, donde Dios te está mejorando, donde Dios te está preparando. En cambio, el otro sufrimiento, cuando uno sufre como consecuencia de la desobediencia, es lo que le pasó a Saúl. Saúl sufría tanto como José.
Pero Saúl sufría por la desobediencia y el cielo se le cerró y no hubo revelación. Y lo vamos a leer. Dice en 1 Samuel capítulo 28 versículo 15. Samuel le preguntó, Saúl, ¿te acuerdas cuando lo hace traer de los muertos? Saúl, ¿por qué me llamaste? Estoy desesperado, contestó Saúl. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha... En el desierto, cuando es la consecuencia del pecado, Dios te abandona. A José Dios no lo abandonó. Dios me ha abandonado, ya no me responde, no hay revelación, el cielo está cerrado. Por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer. Y Samuel le dijo, Dios te ha abandonado y ahora es tu enemigo. ¿Para qué me consultas? Por haber desobedecido, Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Además, los filisteos vencerán mañana a los israelitas y tú y tus hijos morirán. El cielo se te cerró. Samuel le dice, el cielo está cerrado, Dios no te responde, no hay conexión con Dios, no hay revelación. ¿Por qué? Sufres, ¿por qué? Por la desobediencia. Así que yo aprendí que uno puede sufrir por dos motivos, por desobediencia o puede sufrir cuando el Señor te lleva al desierto para trabajar, para pulirte. Acá el cielo nunca se cierra, acá hay revelación, acá el cielo está bloqueado, acá no hay comunión con Dios, acá no hay revelación. El pecado corta la relación con Dios. El acceso a su presencia y a su revelación se bloquean a causa de la desobediencia. No solo que el cielo está cerrado, sino que también la tierra lo está. Mirá lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 23. Registra este versículo. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Cielo de bronce y tierra de hierro. ¿Qué significa? Que arriba el cielo no responde y que abajo en la tierra no hay bendición. El cielo no responde y en la tierra no hay bendición. Cielo de bronce, tierra de hierro. El cielo no responde, acá no hay bendición. Quizás la pregunta es, ¿el sufrimiento en el que estoy, en el que estamos, viene como consecuencia de haber desobedecido a Dios o viene como consecuencia de que el Señor nos está trabajando en nosotros? Hay que pedirle al Espíritu Santo para saber si el sufrimiento en el que estamos es consecuencia de haberlo desobedecido o es consecuencia de que Dios nos está preparando, nos está puliendo, está trabajando en nosotros porque tiene un ministerio, porque tiene algo, una nueva misión para nosotros y primero te tiene que preparar. Porque si Dios te lleva al desierto es porque próximamente va a haber una misión diferente. Va a haber una misión de Dios, Dios te va a renovar en la visión, Dios va a renovar algo, Dios te va a dar un nuevo ministerio, algo más grande, no sé, pero Dios te está preparando. Siempre pasa lo mismo, que el Señor lleva a su gente en el desierto y los prepara antes de poder promoverlos. ¿De dónde venía Juan el Bautista? Del desierto. ¿De dónde venía Elías? Del desierto. Él vivía en el desierto. Salía del desierto cuando tenía una palabra de Dios. ¿De dónde venía Jesús? Del desierto. ¿De dónde venía Pablo? Del desierto de Arabia. ¿De dónde venían todos estos grandes hombres de Dios y mujeres? Del desierto. ¿De dónde vino Moisés? Del desierto. Ningún ungido muere en el desierto. En el desierto se entra de la mano del Señor y en el desierto se sale de la mano del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Reciban esta palabra, reciban. Bueno, ¿terminamos, Joel? Hacemos un break y le damos a la pastora Silvia. Gloria a Dios. Bueno, espero que le haya servido todo esto. Espero que le haya servido, que le bendiga, hermano. Espero. Bendito sea Dios. Un aplauso fuerte, un gloria a Dios, un exaltar su nombre.